Acompaña aquí en el estudio esta tarde Cecilia Montaño, ella es socia líder de Comercio Exterior y Aduanas en Deloitte México. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en tu audiencia. Al contrario, pues con temas muy importantes, sobre todo hoy, por ejemplo, se publica en el Diario Oficial de la Federación que ya pues queda atrás el Telecan en México y entra pues, el TEMEC, pero no puede entrar porque lo tienen que ratificar los estadounidenses, lo tiene que ratificar Canadá, pero nos hemos encontrado con un panorama muy cambiante, sobre todo porque cuando creíamos que ya estábamos, pues ya nada más era una cuestión política en el Congreso de Estados Unidos, que los de la Cámara de Representantes le dieran el sí, digamos, a la propuesta de Donald Trump y quedase ratificado, nos sorprendió un día con que no, que nos iba a aplicar aranceles, independientemente de todo lo que ya habíamos negociado, en función de unos criterios que tienen que ver con la migración. Y pues que yo recuerde, no había tenido nociones de que algo así entre dos economías grandotas como es la mexicana y obviamente la estadounidense, pues ocurriese, ¿no? Correcto, correcto. Ha sido pues una locura verdaderamente. Estamos con que entra en vigor el TEMEC y que se va el Telecan y no se ha ido, ¿no? Como Exacto, dice la canción. Aquí sigue. Y verdaderamente, como bien comentas, pues el contexto pues ha tomado unas dimensiones que hacen poco sentido. Tener a una persona especialista en comercio exterior hablando de temas migratorios, pues no hace sentido, ¿no? Claro. Y la presión que tuvimos específicamente el 30 de mayo con la amenaza de la entrada en vigor de aranceles que pueden haber llegado hasta el 25%, pues verdaderamente no hacía sentido, y menos con la moneda de cambio del tema de la migración, que por supuesto el tema migratorio pues es todo un tema que pues si no se ha resuelto, pues ¿por qué habría de resolverse necesariamente por una presión? Y lo sorprendente, y tiene más que ver con el área política, que digamos con criterios realmente, ya no digamos de comercio, porque no tienen nada que ver absolutamente. Hasta ahora nunca se había negociado a dos bandas. Cuando gana Donald Trump había la discusión en la administración anterior si poner los tres grandes temas, la seguridad en la frontera, el tema migratorio y el comercio en la misma canasta, y con eso apalancar una mejor posición de México. No lo hicimos, se negoció por canales separados y súbitamente Donald Trump lo hace, pero en algo que además pues no parece que tiene que ver necesariamente con la migración, sino con sus batallas domésticas, porque en ese momento estaba peleando con los demócratas, como siempre ha sido, pero ahora con más intensidad. Y eso a mí me hace pensar que no hay, digamos, mucha certeza en función de que puede ser caprichoso, porque uno no lo puede determinar, pero a lo mejor en enero del próximo año o poco antes de las elecciones en septiembre, opta por decir, si no frena la entrada de drogas provenientes de México, arancel. Sí, claro, estamos Ha cautivos. roto la confianza, ¿no? Por supuesto, y obviamente nos genera un estado de vulnerabilidad, el cual se ha pues discutido en muchos foros, relativo a, pues evidentemente que ahora ya encontraron el camino de la presión. Ahora, no estamos totalmente a salvo del tema migratorio, o sea, cabe mencionar que, bueno, que está, digamos, suspendido indefinidamente, pero viene en la publicación de acuerdos que se hizo el 7 de junio, cuando se llegaron finalmente al acuerdo de que no entrarían en vigor el 10 de junio, pues se dijo que en 3 meses, 90 días se iba a revisar el tema, y lo cierto es que es una problemática tan compleja, sí, que pues no necesariamente las acciones que esté tomando el gobierno mexicano van a ser suficientes y satisfactorias para el gobierno americano. Y sostenidas en el tiempo, ¿no? Porque además vino Mike Pompeo, se reunió con Marcelo Ebrard, el canciller, Mike Pompeo, el secretario de Estado, y dijo, sí, palomita. O sea, van bien, digamos, en los números, pero ni siquiera sabemos... Van bien, veremos resultados. Y es que está amarrado con resultados, ¿eh? O claro. sea, realmente lo que dice el acuerdo entre las dos naciones de aquel 7 de junio es que el tema está suspendido hasta en tanto no se alcancen los resultados, y si no se alcanzan los resultados, pues volveremos con este tema de los aranceles. Y es justo eso, ¿no? El temor de pues de que Estados Unidos de alguna manera sepa en dónde presionar y qué hilos jalar con el tema de los aranceles, que pues es delicado, ¿no? Y discrecional, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia económica, cuando uno revisa los datos, ya el miércoles conoceremos la estimación, pero uno puede ver que las actividades secundarias son el
rubro más negativo, sobre todo vinculadas no al sector de las manufacturas, porque esas crecen, la balanza comercial eso muestra, sino más bien al sector de la construcción. Y lo que más crece son las manufacturas. Si eso se rompe porque hay aranceles, automáticamente la economía mexicana entra en una... Si hoy esta discusión que estamos en recesión por 2 trimestres consecutivos o lo que sea, ya no habría duda. Estaríamos en modo crisis. Y eso es lo que digamos, lo que está en juego también para México, no una posición nada sencilla y bastante discrecional de parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, y lo cierto es que, o sea, sería fácil aquí sentarme y decir que las acciones que ha tomado el gobierno mexicano han sido incorrectas porque en realidad han tenido poco margen de negociación. O sea, si nos ponemos y somos justos al tema, pues hemos estado con un presidente complicado, con un momento en la economía difícil, las presiones de que por la parte de Estados Unidos están obviamente moviéndose de cara a las elecciones en Estados Unidos. Y por el otro lado, la parte de la economía mexicana, en donde no solamente las aristas de la economía que tú bien comentas, sino todos los puntos de la economía, o sea, se mueve todo, desde manufacturas. Si yo que mando mis bienes a aquel país son gravados con arancel, bueno, pues empieza toda una vorágine en donde pues disminuye la demanda, y al disminuir la demanda pues disminuye mi capacidad productiva, y al disminuirla incrementa el desempleo, y por ende pues pudiera ser afectada el tema de la propia migración, no solo de Centroamérica, que es la que está tratando de contener el presidente Donald Trump, sino la propia de México, ¿no? Sí. Entonces, realmente está todo interconectado y es un tema bien complejo. O sea, es un tema tantas aristas. No se ha destacado tanto, pero ahora que se reportó la balanza comercial la semana pasada, el viernes, uno de los rubros que cayó 15% fue la exportación de tomates, que le aplicaron un arancel de 17.5%. Y que sigue vigente. Y que sigue vigente. Y demuestra muy rápido cómo estas exportaciones, que son 2,000 millones de dólares, poco más de 2,000 millones de dólares, rápidamente reaccionaron. Es decir, sí se vieron afectadas de manera inmediata, no son muy resistentes cuando te aplican un arancel. Y eso además nos lleva a otros dos aristas. La inversión extranjera directa, porque con esta discrecionalidad, pues quien dice, ok, yo voy a poner 1,000 millones de dólares en México pensando en la región Telecán, ¿no? En la región Temeca ahora sería, pues si en cualquier momento les aplican un arancel por cualquier cosa, ¿no? Y la otra, porque muchos optarían por reposicionar inversiones que tienen en dólares, en pesos, que hoy la tasa de referencia es muy atractiva, y desplazarla pues, a dólares, porque quién sabe qué va a pasar con este país si uno de sus motores más clave, 18% del PIB, se rompe porque están en tiempos electorales en Estados Unidos. Correcto. Y como bien comentas, todos estos temas ajenos al comercio, que en este caso es el rehén de toda de la afectación o el blanco de toda esta afectación, pues realmente es solamente el mecanismo, porque en realidad el tema obedece pues a presiones políticas que, a ver, o sea, si nos regresamos a toda la historia del tema migratorio, pues difícilmente en tan poco periodo y con las acciones que se tomen se va a contener. Entonces yo sí pensaría pues en que este tema, si bien es cierto, hay un silencio en los medios aproximadamente de un mes más o menos que no se ha movido tanto el tema, pues continúa latente. Sí. Y pues es un riesgo, ¿no? Y a mí algo me hace pensar, por ejemplo, si Estados Unidos, que lleva décadas invirtiendo con mucha tecnología en su frontera, sigue habiendo migración. No lo pueden hacer ellos. México, en la frontera con Guatemala, digo, más allá de que controle los caminos, y entonces ahí puedes tener medidas de corto plazo, pero ya en el tiempo, la selva del Petén, o sea, la frontera México, Tabasco, Chiapas, con la zona del Petén, que es pura selva, yo no sé cómo se puede hacer eso, ¿no? Si ellos no lo han logrado en el desierto, que es más visible. Y sin los controles quizá tecnológicos y sin una inversión por parte de Estados Unidos en donde diga, oye, pues sí, le entro a este tema, pero aquí está mi parte sobre la mesa, eso tampoco está dentro de la ecuación, y la verdad es que resulta complejo cómo controlar tanto, y también te pones del otro lado, o sea, del otro lado de las voces de la no afectación a la libre circulación pues de mexicanos, incluyendo indígenas que a lo mejor ni siquiera tienen cómo identificarse,
en su libre tránsito por México, ¿no? Sobre todo de zonas bien marginadas, temas, ¿no? O sea, no es que estás hablando de Nuevo León, ¿no? Que claro, a lo mejor. claro. Y la otra es que además hay cierta hipocresía en la discusión, me parece, porque la migración en Estados Unidos, tanto mexicana en su momento, ahora centroamericana, pues les ayuda a contener la inflación, ¿eh? Es decir, levantar la pizca y todo el sector agrícola, que para ellos es clave esta mano de obra, que les ayuda a contener los precios, porque yo quiero ver a un anglosajón o a un afroamericano cuánto cobra la hora por ir a levantar las fresas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y eso les ayuda a contener la inflación. Pero bueno, pues un tema bien interesante que pues tendremos que seguir analizando. Correcto. Tú como experta en el tema, además porque pues muchas empresas les estarán preguntando a ustedes cómo están viendo las cosas, sobre todo cuáles son las estrategias que hay que definir. Te agradezco mucho que estés aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí.